¿Cómo la fe en Dios puede fortalecerte mentalmente? Reflexión cristiana. Si hay algo que constantemente nos pone a prueba en la vida, es la adversidad. En algún momento, todos hemos enfrentado situaciones difíciles, pérdidas, traiciones, fracasos, incertidumbres, y en esos momentos surge una gran pregunta: ¿cómo seguir adelante? Algunas personas buscan apoyo en la motivación externa, el desarrollo personal o los consejos psicológicos, y eso está muy bien. Pero existe algo más profundo, más poderoso, que no solo te da fuerzas para avanzar, sino que te transforma desde dentro: la fe en Dios. La fe no es solo creer en un ser supremo, no es solo ir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. La fe es una convicción tan fuerte que moldea tu manera de pensar, actuar y ver la vida. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta sin perder la paz. Es lo que te permite seguir confiando incluso cuando todo parece perdido, porque sabes que Dios tiene el control. Seamos realistas, la vida no es fácil. Jesús mismo lo dijo en Juan 16. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ves? No dijo, tal vez tendrán problemas. Dijo, los tendrán. Pero también fue claro, si confiamos en Él, seremos victoriosos. La fe en Dios como fundamento de una mente inquebrantable. En la vida, todos enfrentamos problemas. Nadie escapa de eso. Puedes ser la persona más preparada, la más inteligente o la más fuerte físicamente, pero tarde o temprano te enfrentarás a algo que te sobrepasa: una pérdida, una traición, una crisis financiera. Y es allí donde muchos se derrumban, porque su fortaleza mental no está construida sobre una base sólida. Es como lo explicó Jesús en Mateo 7, cuando habló de los dos tipos de cimientos. Dijo que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. La lluvia cayó, los vientos soplaron, las aguas golpearon la casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que escucha la palabra y no la pone en práctica es como alguien que construyó sobre la arena. Cuando llegaron las pruebas, la casa se derrumbó. Y aquí está lo clave. Jesús nunca dijo que el que construye sobre la roca no tendrá tormentas. No dijo que no habría lluvia ni viento. Dijo que su casa no se caerá. Esto significa que la fe en Dios no te libra de las pruebas, pero sí significa que esas pruebas no te destruirán, porque estás fundamentado en algo sólido. Piensa en esto. La mayoría de las personas basan su estabilidad emocional en cosas temporales: el dinero, el éxito, la aprobación de los demás, las circunstancias. Pero cuando esas cosas fallan, pierden el trabajo, son rechazados o las cosas no salen como esperaban, se derrumban. ¿Por qué? Porque su paz y su fuerza estaban construidas sobre la arena. Pero cuando tu fe está en Dios, cuando realmente confías en Él, algo dentro de ti cambia. Puedes perderlo todo y seguir en pie. Puedes recibir malas noticias sin derrumbarte. Puedes estar en medio de la tormenta y aún así sentir paz, porque tu fuerza no viene de lo que posees, ni de lo que logras, ni de lo que otros piensan de ti. Viene del hecho de que sabes que Dios está contigo. Mira la historia de Job. Él lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Y aún así, en su momento más bajo, pudo decir: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puedes imaginar una fe tan fuerte? Una fe que te permite seguir confiando incluso cuando tu vida se desmorona. Ahí es donde muchos fallan. Dicen que tienen fe, pero su fe depende de las circunstancias. Mientras todo va bien, confían en Dios. Pero cuando llega la tormenta, dudan, se quejan, lo cuestionan todo. ¿Por qué? Porque nunca construyeron su vida sobre la roca. Así que la primera clave para tener una mente fuerte es esta: construir tu vida sobre Dios, no sobre las circunstancias, no sobre tus emociones, no sobre la opinión de los demás.
sobre Dios y sobre su palabra. Cuando haces eso, tu paz y tu fuerza ya no dependen de lo externo, y pase lo que pase, permanecerás firme. El problema no es que no crean en Dios, ni que no oren o que no lean la Biblia. El verdadero problema es que su mentalidad sigue siendo la de una persona derrotada. Siguen viendo la vida con miedo, con duda, y si no lo logro, y si todo sale mal, y si esta vez Dios no me ayuda. La verdad es esta: si tu mente está llena de dudas, tu fe no funciona como debería. Mira lo que dice Romanos 12. Tú, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ves? No dice que Dios va a cambiar tu vida sin que tú hagas nada. Dice que la transformación comienza en la mente. En otras palabras, la fe no es solo creer en Dios, es pensar como alguien que realmente confía en Él. Muchos cristianos viven con una mentalidad de esclavo cuando Dios los ha llamado a ser hijos y conquistadores. Recuerda al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con señales y milagros. Vieron el mar rojo abrirse, comieron maná del cielo, fueron guiados por la nube gloriosa. Y sin embargo, en cuanto enfrentaron dificultades, comenzaron a quejarse, a dudar, a decir que preferían volver a Egipto. Hoy en día, muchas personas son iguales. Dios los ha liberado, los ha ayudado, les ha abierto puertas. Pero cuando llega una nueva prueba, su mente vuelve al «no puedo». Esto es demasiado difícil, voy a fracasar. No han renovado su entendimiento. Siguen pensando como esclavos, cuando Dios los ha llamado a pensar como vencedores. Si realmente quieres ser fuerte mentalmente, debes cambiar tu manera de pensar. Tu fe debe impulsarte a ver la vida con la mentalidad correcta, no con un «ya veremos», sino con la certeza de que Dios está en control. Porque si crees en Él, no puedes seguir actuando como si estuvieras sin esperanza. Mira a David antes de enfrentar a Goliat. No dijo, «Ojalá que Dios me ayude». Dijo, «El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». ¿Ves la diferencia? No esperaba que Dios estuviera con él. Estaba seguro de que Dios ya lo estaba. Eso es la fe. No es solo pedirle a Dios, es vivir con la certeza de que Él está contigo. Y cuando vives con esa mentalidad, ningún problema puede quebrarte, porque sabes que no caminas solo. El miedo paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y lo peor de todo, te aleja de lo que Dios ha preparado para ti. Y la verdad es que todos sentimos miedo en algún momento, sin importar cuán fuertes seamos. Siempre hay situaciones que nos hacen sentir incertidumbre. El problema no es sentir miedo. El verdadero problema es permitir que el miedo te controle. Hazte esta pregunta: ¿cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas veces dejaste de avanzar porque pensaste que no eras capaz? ¿Cuántas veces dudaste de lo que Dios podía hacer en tu vida porque las circunstancias parecían imposibles? Aquí es donde entra la fe. La fe no significa que nunca sentirás miedo. La fe significa que el miedo no gobernará tu vida. En 2 Timoteo 1:7, Dios nos dice algo fundamental. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves lo que dice? Dios no nos dio el miedo. El miedo no está en su plan para ti. Lo que Él te ha dado es su poder. Y cuando tienes fe, el miedo pierde su poder sobre ti, porque sabes que no estás solo. Sabes que no todo depende de ti, sino de Dios. Y cuando realmente crees eso, el miedo ya no tiene control sobre tu vida. Mira el ejemplo de Pedro, cuando caminó sobre el agua. Jesús lo llamó, y mientras Pedro mantenía los ojos en Jesús, todo estaba bien. Pero en el momento en que miró las olas, cuando se enfocó en la tormenta en lugar de en Jesús, comenzó a hundirse. Y eso nos pasa a todos. Mientras mantenemos los ojos en Dios, caminamos en victoria.
Pero cuando nuestra atención se fija en los problemas, en el miedo, en las dificultades, empezamos a hundirnos. Por eso, una persona mentalmente fuerte no es alguien que nunca siente miedo. Es alguien que sabe qué hacer cuando el miedo toca la puerta. Y la respuesta es simple: mirar a Dios. Cuando te sientas ansioso, cuando pienses que no lo vas a lograr, cuando el miedo quiera paralizarte, recuerda esto: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No dejes que el enemigo te convenza de que no puedes, de que no eres suficiente, de que no hay salida. Porque si Dios está contigo, todo miedo es una mentira. La tercera clave para ser fuerte mentalmente es esta: no dejes que el miedo gobierne tu vida. Llénate de fe. Mantén tus ojos en Dios y sigue avanzando, porque el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Creen que tener fe significa no sentir nunca ansiedad, no preocuparse jamás, estar constantemente en paz automáticamente. Pero eso no es verdad. La fe no es una varita mágica que hace desaparecer todos tus problemas. La fe es una elección diaria, una disciplina mental y espiritual. Requiere que confíes en Dios, incluso cuando no entiendes nada de lo que está pasando. La ansiedad, en esencia, es el resultado de una mente que se enfoca más en los problemas que en la presencia de Dios. Es lo que pasa cuando miras el futuro con miedo en lugar de verlo con confianza. Cuando te preocupas más por lo que podría salir mal que por recordar todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Mira lo que dice Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo la fe en Dios puede fortalecerte mentalmente? Reflexión cristiana. Si hay algo que constantemente nos pone a prueba en la vida, es la adversidad. En algún momento, todos hemos enfrentado situaciones difíciles, pérdidas, traiciones, fracasos, incertidumbres. Y en esos momentos surge una gran pregunta: ¿cómo seguir adelante? Algunas personas buscan apoyo en la motivación externa, el desarrollo personal o los consejos psicológicos, y eso está muy bien. Pero existe algo más profundo, más poderoso, que no solo te da fuerzas para avanzar, sino que te transforma desde dentro: la fe en Dios. La fe no es solo creer en un ser supremo, no es solo ir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. La fe es una convicción tan fuerte que moldea tu manera de pensar, actuar y ver la vida. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta sin perder la paz. Es lo que te permite seguir confiando incluso cuando todo parece perdido, porque sabes que Dios tiene el control. Seamos realistas, la vida no es fácil. Jesús mismo lo dijo en Juan 16. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ves? No dijo, tal vez tendrán problemas. Dijo, los tendrán. Pero también fue claro, si confiamos en Él, seremos victoriosos. La fe en Dios como fundamento de una mente inquebrantable. En la vida, todos enfrentamos problemas. Nadie escapa de eso. Puedes ser la persona más preparada, la más inteligente o la más fuerte físicamente, pero tarde o temprano te enfrentarás a algo que te sobrepasa, una pérdida, una traición, una crisis financiera. Y es allí donde muchos se derrumban, porque su fortaleza mental no está construida sobre una base sólida. Es como lo explicó Jesús en Mateo 7, cuando habló de los dos tipos de cimientos. Dijo que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. La lluvia cayó, los vientos soplaron, las aguas golpearon la casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
pero el que escucha la palabra y no la pone en práctica es como alguien que construyó sobre la arena. Cuando llegaron las pruebas, la casa se derrumbó. Y aquí está lo clave. Jesús nunca dijo que el que construye sobre la roca no tendrá tormentas. No dijo que no habría lluvia ni viento. Dijo que su casa no se caerá. Esto significa que la fe en Dios no te libra de las pruebas, pero sí significa que esas pruebas no te destruirán, porque estás fundamentado en algo sólido. Piensa en esto. La mayoría de las personas basan su estabilidad emocional en cosas temporales: el dinero, el éxito, la aprobación de los demás, las circunstancias. Pero cuando esas cosas fallan, pierden el trabajo, son rechazados o las cosas no salen como esperaban, se derrumban. ¿Por qué? Porque su paz y su fuerza estaban construidas sobre la arena. Pero cuando tu fe está en Dios, cuando realmente confías en Él, algo dentro de ti cambia. Puedes perderlo todo y seguir en pie. Puedes recibir malas noticias sin derrumbarte. Puedes estar en medio de la tormenta y aún así sentir paz, porque tu fuerza no viene de lo que posees, ni de lo que logras, ni de lo que otros piensan de ti. Viene del hecho de que sabes que Dios está contigo. Mira la historia de Job. Él lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Y aún así, en su momento más bajo, pudo decir: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puedes imaginar una fe tan fuerte? Una fe que te permite seguir confiando incluso cuando tu vida se desmorona. Ahí es donde muchos fallan. Dicen que tienen fe, pero su fe depende de las circunstancias. Mientras todo va bien, confían en Dios. Pero cuando llega la tormenta, dudan, se quejan, lo cuestionan todo. ¿Por qué? Porque nunca construyeron su vida sobre la roca. Así que la primera clave para tener una mente fuerte es esta: construir tu vida sobre Dios, no sobre las circunstancias, no sobre tus emociones, no sobre la opinión de los demás, sobre Dios y sobre su palabra. Cuando haces eso, tu paz y tu fuerza ya no dependen de lo externo, y pase lo que pase, permanecerás firme. El problema no es que no crean en Dios, ni que no oren o que no lean la Biblia. El verdadero problema es que su mentalidad sigue siendo la de una persona derrotada. Siguen viendo la vida con miedo, con duda. ¿Y si no lo logro? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si esta vez Dios no me ayuda? La verdad es esta: si tu mente está llena de dudas, tu fe no funciona como debería. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ves? No dice que Dios va a cambiar tu vida sin que tú hagas nada. Dice que la transformación comienza en la mente. En otras palabras, la fe no es solo creer en Dios, es pensar como alguien que realmente confía en Él. Muchos cristianos viven con una mentalidad de esclavo cuando Dios los ha llamado a ser hijos y conquistadores. Recuerda al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con señales y milagros. Vieron el mar rojo abrirse, comieron maná del cielo, fueron guiados por la nube gloriosa. Y sin embargo, en cuanto enfrentaron dificultades, comenzaron a quejarse, a dudar, a decir que preferían volver a Egipto. Hoy en día, muchas personas son iguales. Dios los ha liberado, los ha ayudado, les ha abierto puertas. Pero cuando llega una nueva prueba, su mente vuelve al «no puedo». Esto es demasiado difícil, voy a fracasar. No han renovado su entendimiento. Siguen pensando como esclavos, cuando Dios los ha llamado a pensar como vencedores. Si realmente quieres ser fuerte mentalmente, debes cambiar tu manera de pensar. Tu fe debe impulsarte a ver la vida con la mentalidad correcta, no con un «ya veremos», sino con la certeza de que Dios está en control. Porque si crees en Él, no puedes seguir actuando como si estuvieras sin esperanza. Mira a David antes de enfrentar a Goliat. No dijo: «Ojalá que Dios me ayude»,
Dijo: «El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». ¿Ves la diferencia? No esperaba que Dios estuviera con él. Estaba seguro de que Dios ya lo estaba. Eso es la fe. No es solo pedirle a Dios, es vivir con la certeza de que Él está contigo. Y cuando vives con esa mentalidad, ningún problema puede quebrarte, porque sabes que no caminas solo. El miedo paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y lo peor de todo, te aleja de lo que Dios ha preparado para ti. Y la verdad es que todos sentimos miedo en algún momento, sin importar cuán fuertes seamos. Siempre hay situaciones que nos hacen sentir incertidumbre. El problema no es sentir miedo. El verdadero problema es permitir que el miedo te controle. Hazte esta pregunta: ¿cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas veces dejaste de avanzar porque pensaste que no eras capaz? ¿Cuántas veces dudaste de lo que Dios podía hacer en tu vida porque las circunstancias parecían imposibles? Aquí es donde entra la fe. La fe no significa que nunca sentirás miedo. La fe significa que el miedo no gobernará tu vida. En 2 Timoteo 1:7, Dios nos dice algo fundamental: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves lo que dice? Dios no nos dio el miedo. El miedo no está en su plan para ti. Lo que Él te ha dado es su poder. Y cuando tienes fe, el miedo pierde su poder sobre ti, porque sabes que no estás solo. Sabes que no todo depende de ti, sino de Dios. Y cuando realmente crees eso, el miedo ya no tiene control sobre tu vida. Mira el ejemplo de Pedro, cuando caminó sobre el agua. Jesús lo llamó, y mientras Pedro mantenía los ojos en Jesús, todo estaba bien. Pero en el momento en que miró las olas, cuando se enfocó en la tormenta en lugar de en Jesús, comenzó a hundirse. Y eso nos pasa a todos. Mientras mantenemos los ojos en Dios, caminamos en victoria. Pero cuando nuestra atención se fija en los problemas, en el miedo, en las dificultades, empezamos a hundirnos. Por eso, una persona mentalmente fuerte no es alguien que nunca siente miedo. Es alguien que sabe qué hacer cuando el miedo toca la puerta. Y la respuesta es simple: mirar a Dios. Cuando te sientas ansioso, cuando pienses que no lo vas a lograr, cuando el miedo quiera paralizarte, recuerda esto: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No dejes que el enemigo te convenza de que no puedes, de que no eres suficiente, de que no hay salida. Porque si Dios está contigo, todo miedo es una mentira. La tercera clave para ser fuerte mentalmente es esta: no dejes que el miedo gobierne tu vida. Llénate de fe. Mantén tus ojos en Dios y sigue avanzando, porque el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Creen que tener fe significa no sentir nunca ansiedad, no preocuparse jamás, estar constantemente en paz automáticamente. Pero eso no es verdad. La fe no es una varita mágica que hace desaparecer todos tus problemas. La fe es una elección diaria, una disciplina mental y espiritual. Requiere que confíes en Dios, incluso cuando no entiendes nada de lo que está pasando. La ansiedad, en esencia, es el resultado de una mente que se enfoca más en los problemas que en la presencia de Dios. Es lo que pasa cuando miras el futuro con miedo en lugar de verlo con confianza. Cuando te preocupas más por lo que podría salir mal que por recordar todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Mira lo que dice Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo la fe en Dios puede fortalecerte mentalmente? Reflexión cristiana. Si hay algo que constantemente nos pone a prueba en la vida, es la adversidad. En algún momento,
Todos hemos enfrentado situaciones difíciles, pérdidas, traiciones, fracasos, incertidumbres, y en esos momentos surge una gran pregunta: ¿cómo seguir adelante? Algunas personas buscan apoyo en la motivación externa, el desarrollo personal o los consejos psicológicos, y eso está muy bien. Pero existe algo más profundo, más poderoso, que no solo te da fuerzas para avanzar, sino que te transforma desde dentro: la fe en Dios. La fe no es solo creer en un ser supremo, no es solo ir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. La fe es una convicción tan fuerte que moldea tu manera de pensar, actuar y ver la vida. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta sin perder la paz. Es lo que te permite seguir confiando incluso cuando todo parece perdido, porque sabes que Dios tiene el control. Seamos realistas, la vida no es fácil. Jesús mismo lo dijo en Juan 16. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ves? No dijo, tal vez tendrán problemas. Dijo, los tendrán. Pero también fue claro, si confiamos en Él, seremos victoriosos. La fe en Dios como fundamento de una mente inquebrantable. En la vida, todos enfrentamos problemas. Nadie escapa de eso. Puedes ser la persona más preparada, la más inteligente o la más fuerte físicamente, pero tarde o temprano te enfrentarás a algo que te sobrepasa: una pérdida, una traición, una crisis financiera. Y es allí donde muchos se derrumban, porque su fortaleza mental no está construida sobre una base sólida. Es como lo explicó Jesús en Mateo 7, cuando habló de los dos tipos de cimientos. Dijo que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. La lluvia cayó, los vientos soplaron, las aguas golpearon la casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que escucha la palabra y no la pone en práctica es como alguien que construyó sobre la arena. Cuando llegaron las pruebas, la casa se derrumbó. Y aquí está lo clave. Jesús nunca dijo que el que construye sobre la roca no tendrá tormentas. No dijo que no habría lluvia ni viento. Dijo que su casa no se caerá. Esto significa que la fe en Dios no te libra de las pruebas, pero sí significa que esas pruebas no te destruirán, porque estás fundamentado en algo sólido. Piensa en esto. La mayoría de las personas basan su estabilidad emocional en cosas temporales: el dinero, el éxito, la aprobación de los demás, las circunstancias. Pero cuando esas cosas fallan, pierden el trabajo, son rechazados o las cosas no salen como esperaban, se derrumban. ¿Por qué? Porque su paz y su fuerza estaban construidas sobre la arena. Pero cuando tu fe está en Dios, cuando realmente confías en Él, algo dentro de ti cambia. Puedes perderlo todo y seguir en pie. Puedes recibir malas noticias sin derrumbarte. Puedes estar en medio de la tormenta y aún así sentir paz, porque tu fuerza no viene de lo que posees, ni de lo que logras, ni de lo que otros piensan de ti. Viene del hecho de que sabes que Dios está contigo. Mira la historia de Job. Él lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Y aún así, en su momento más bajo, pudo decir: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puedes imaginar una fe tan fuerte? Una fe que te permite seguir confiando incluso cuando tu vida se desmorona. Ahí es donde muchos fallan. Dicen que tienen fe, pero su fe depende de las circunstancias. Mientras todo va bien, confían en Dios. Pero cuando llega la tormenta, dudan, se quejan, lo cuestionan todo. ¿Por qué? Porque nunca construyeron su vida sobre la roca. Así que la primera clave para tener una mente fuerte es esta: construir tu vida sobre Dios, no sobre las circunstancias, no sobre tus emociones, no sobre la opinión de los demás, sobre Dios y sobre su palabra. Cuando haces eso, tu paz y tu fuerza ya no dependen de lo externo, y pase lo que pase, permanecerás firme.
El problema no es que no crean en Dios, ni que no oren o que no lean la Biblia. El verdadero problema es que su mentalidad sigue siendo la de una persona derrotada. Siguen viendo la vida con miedo, con duda, y si no lo logro, y si todo sale mal, y si esta vez Dios no me ayuda. La verdad es esta: si tu mente está llena de dudas, tu fe no funciona como debería. Mira lo que dice Romanos 12. 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ves? No dice que Dios va a cambiar tu vida sin que tú hagas nada. Dice que la transformación comienza en la mente. En otras palabras, la fe no es solo creer en Dios, es pensar como alguien que realmente confía en Él. Muchos cristianos viven con una mentalidad de esclavo cuando Dios los ha llamado a ser hijos y conquistadores. Recuerda al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con señales y milagros. Vieron el mar rojo abrirse, comieron maná del cielo, fueron guiados por la nube gloriosa. Y sin embargo, en cuanto enfrentaron dificultades, comenzaron a quejarse, a dudar, a decir que preferían volver a Egipto. Hoy en día, muchas personas son iguales. Dios los ha liberado, los ha ayudado, les ha abierto puertas. Pero cuando llega una nueva prueba, su mente vuelve al «no puedo». Esto es demasiado difícil, voy a fracasar. No han renovado su entendimiento. Siguen pensando como esclavos, cuando Dios los ha llamado a pensar como vencedores. Si realmente quieres ser fuerte mentalmente, debes cambiar tu manera de pensar. Tu fe debe impulsarte a ver la vida con la mentalidad correcta, no con un «ya veremos», sino con la certeza de que Dios está en control. Porque si crees en Él, no puedes seguir actuando como si estuvieras sin esperanza. Mira a David antes de enfrentar a Goliat. No dijo, «Ojalá que Dios me ayude». Dijo, «El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». ¿Ves la diferencia? No esperaba que Dios estuviera con él. Estaba seguro de que Dios ya lo estaba. Eso es la fe. No es solo pedirle a Dios, es vivir con la certeza de que Él está contigo. Y cuando vives con esa mentalidad, ningún problema puede quebrarte, porque sabes que no caminas solo. El miedo paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y lo peor de todo, te aleja de lo que Dios ha preparado para ti. Y la verdad es que todos sentimos miedo en algún momento, sin importar cuán fuertes seamos. Siempre hay situaciones que nos hacen sentir incertidumbre. El problema no es sentir miedo. El verdadero problema es permitir que el miedo te controle. Hazte esta pregunta: ¿cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas veces dejaste de avanzar porque pensaste que no eras capaz? ¿Cuántas veces dudaste de lo que Dios podía hacer en tu vida porque las circunstancias parecían imposibles? Aquí es donde entra la fe. La fe no significa que nunca sentirás miedo. La fe significa que el miedo no gobernará tu vida. En 2 Timoteo 1:7, Dios nos dice algo fundamental. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves lo que dice? Dios no nos dio el miedo. El miedo no está en su plan para ti. Lo que Él te ha dado es su poder. Y cuando tienes fe, el miedo pierde su poder sobre ti, porque sabes que no estás solo. Sabes que no todo depende de ti, sino de Dios. Y cuando realmente crees eso, el miedo ya no tiene control sobre tu vida. Mira el ejemplo de Pedro, cuando caminó sobre el agua. Jesús lo llamó, y mientras Pedro mantenía los ojos en Jesús, todo estaba bien. Pero en el momento en que miró las olas, cuando se enfocó en la tormenta en lugar de en Jesús, comenzó a hundirse. Y eso nos pasa a todos. Mientras mantenemos los ojos en Dios, caminamos en victoria. Pero cuando nuestra atención se fija en los problemas, en el miedo, en las dificultades, empezamos a hundirnos. Por eso,
Una persona mentalmente fuerte no es alguien que nunca siente miedo. Es alguien que sabe qué hacer cuando el miedo toca la puerta. Y la respuesta es simple: mirar a Dios. Cuando te sientas ansioso, cuando pienses que no lo vas a lograr, cuando el miedo quiera paralizarte, recuerda esto: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No dejes que el enemigo te convenza de que no puedes, de que no eres suficiente, de que no hay salida. Porque si Dios está contigo, todo miedo es una mentira. La tercera clave para ser fuerte mentalmente es esta: no dejes que el miedo gobierne tu vida. Llénate de fe. Mantén tus ojos en Dios y sigue avanzando, porque el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Creen que tener fe significa no sentir nunca ansiedad, no preocuparse jamás, estar constantemente en paz automáticamente. Pero eso no es verdad. La fe no es una varita mágica que hace desaparecer todos tus problemas. La fe es una elección diaria, una disciplina mental y espiritual. Requiere que confíes en Dios, incluso cuando no entiendes nada de lo que está pasando. La ansiedad, en esencia, es el resultado de una mente que se enfoca más en los problemas que en la presencia de Dios. Es lo que pasa cuando miras el futuro con miedo en lugar de verlo con confianza. Cuando te preocupas más por lo que podría salir mal que por recordar todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Mira lo que dice Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.